Solo Dios sabe la palabra que tiene que compartirse domingo tras domingo, a pesar de que nosotros podemos tener los gustos o la determinada palabra que queremos recibir. Pero toda palabra de Dios sirve, es útil para exhortar, redarguir e instruir en justicia, que es la justicia del Señor, para que andemos cumplidamente en su bendita y santa voluntad. Amén. Que no es la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver, si Dios lo permite, no quisiera para nada que hable el hombre, sino el Espíritu Santo comparta su palabra, el libro de Efesios, pero el mismo pasaje del anterior domingo. Y ustedes dirán, ¿pero por qué? Ya lo vimos, ya lo tratamos en la célula, lo desmenuzamos, por así decirlo. Pero muchas veces lo compartimos, lo tratamos, lo sabemos, lo recibimos, pero parecería que no hace efecto. Y me consta, a mí me pasa, ¿no? Porque uno ya lo sabe y lo ha recibido muchas veces al tema. Y le pregunté a mi hermano, porque él es el que recibe para todas las congregaciones, le digo, me llama la atención, y preguntárselo a Dios, me dice, porque Él sabrá por qué, porque me pone insistentemente. ¿Y acaso la palabra de Dios no habla y a través de esa palabra muchos predicadores usando un mismo texto usan distintos mensajes? Es verdad. Hace tiempo, en el año 1600, fue invitado un predicador internacional de Inglaterra para que vaya a Estados Unidos a predicar un mensaje. Y este predicador internacional muy famoso de la época fue invitado y le dijo el que lo invitó, te esperamos con pancartas, con avisos en los diarios, los periódicos, vamos a hacer una promoción multitudinaria, pero quiero que me confirme qué textos bíblicos vas a usar los 30 días que venís a predicar. ¡Wow!, dice el predicador, lo cuenta en su biografía. Y él le puso que va a predicar todos los días de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y el que lo invitó le dice, no, pero decime los otros textos. Y él le respondió en carta, yo voy a predicar de Juan 3:16, el mismo mensaje. ¿Pero cómo? Para colmo, este predicador internacional se enferma y envía un sustituto. Y estaban a tiempo porque faltaba para la época de la campaña. Y le pregunta al nuevo que habían recomendado, ¿qué mensaje vas a compartir? Y le responde Juan 3:16. Pero fue la consigna que de aquel que me traspasó y yo sentí lo mismo de Dios. Y fue el invitado suplente a predicar y habló los 30 días de Juan 3:16 con distintos mensajes, bosquejos, y hubo una multitud de conversiones. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y hace la obra de Dios que tiene bien preparada Dios para los corazones que van a recibir. Así que Dios permita que sea Dios el que hable y no voz de hombre. ¿Amén? Dice Efesios, el título del mensaje, hábitos santos. Hábitos santos. Efesios 4:25 al 32 dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Quítense vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y cada uno podrá hacerse una mirada introspectiva para adentro. ¿Qué parte me hace falta de esta palabra a mi vida? Y te aseguro que algo va a encontrar el Señor en cada una de las vidas donde la palabra de Dios está trascendiendo, está pasando en el ambiente espiritual del cual se predica la palabra, ¿no? Primero, Pablo tenía un propósito específico aquí con este tema, que si estamos en Cristo, verdaderamente decimos, yo estoy en Cristo, nuestro comportamiento sea que adoptemos el comportamiento de Cristo. Y uno dirá, pero ¿cómo es el comportamiento de Cristo? Lo opuesto a cómo se comporta el mundo, inclusive cómo nos comportamos nosotros en algún momento de la vida, pues tal vez del día o de la semana, ¿no? Porque no estamos pensando, Cristo haría este movimiento, Cristo pensaría este pensamiento que tengo, Cristo sentiría lo mismo que yo, o Cristo hablaría como yo estoy hablando. Y te aseguro que si lo ponemos a la par o en el filtro de Cristo, algo no vamos a coincidir, quizás a través de nuestra forma de expresión, ¿no? Que la nueva vida que nosotros adquiramos en Cristo se imponga a la vieja humanidad. Nos dice 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí yo hago todo nuevo. Por eso lo nuevo de Dios no tiene nada que ver con lo religioso que recibimos de la cultura cuando nacimos. Lo nuevo de Dios es lo que nos va ministrando el Espíritu Santo, la palabra que vamos recibiendo como revelación y la instrucción que día tras día nos está instruyendo para saber conducirnos de acuerdo al camino del Señor. Pablo estaba muy cargado y quería que nosotros no reaccionemos instintivamente en forma impulsiva, sino que reflexionemos antes de reaccionar, porque somos más reaccionarios que pensadores. Es decir, primero reacciono, luego pienso, y tal vez digo, uy, ¿cómo cometí el error? ¿Para qué hablé lo que hablé? ¿Cómo me comporté de tal forma? ¿Por qué hice tal cosa que me tendría que haber callado la boca o quedado bien en una posición tranquila, ¿no? Alguno quizás muchas veces pensó esto, ¿no? Y más de uno, me incluyo en esto. Los que nos hace sufrir, hermanos queridos, son las reacciones instintivas e impulsivas. ¿Por qué? Porque después tenemos que arrepentirnos o después tenemos que ir a pedir perdón, siempre y cuando tengamos buena voluntad para hacerlo. Hay muchos que dicen, yo no voy a pedir perdón, y eso es malo, y me incluyo en eso, ¿no? Esto significa que más somos reaccionarios que pensamos. Estamos acostumbrados desde chicos a reaccionar ante lo malo. No eran nuestros padres que nos prohibían algo y lo mirábamos feo y le decíamos menos bonito de todo. Yo le gritaba, vos no sos mi papá, vos no sos mi mamá, porque me prohibió algo, ¿no? Yo sé que todos habremos pasado por esto. ¿Es por qué? Porque nos confrontaron y reaccionamos mal, ¿no? Al venir a Cristo, hermano, y a través de los discipulados que vamos recibiendo, ¿no? Y la lectura que venimos teniendo, nuestra conducta de ser humano en la nueva vida en Cristo tiene que empezar a mostrarse con pequeñas actitudes, porque tenemos que dar testimonio de que el Cristo del cual decimos por nuestros labios que está en nuestro corazón, está en toda nuestra vida, influenciando un comportamiento nuevo y una actitud nueva en cualquier actitud de vida, ¿no? De acuerdo a la revelación que cada uno tenga de Dios, que va a surgir el querer agradar a Dios o no querer agradarlo. Hermano, Pablo estaba muy ocupado para que los creyentes
que estaban en las distintas iglesias, porque él estaba preso en esta carta cuando la escribe, empiecen a mostrar un testimonio que lo muestre a Cristo y no que muestre la humanidad que siempre todo el mundo ha visto. ¿Sabes qué triste cuando se le pregunta a alguien, a una vecina, esto es real? ¿Usted vio a la hermana que vive al lado tener alguna actitud distinta con usted? Nunca de nunca. ¿Por qué te comparto esto? Porque fuimos a visitar a una hermana que no venía en un mes y medio y decidimos ir a visitarla, 2 hermanas y yo, y golpeamos la puerta de su casa y nada, no salió nada de nadie. Y decidimos golpear la casa de la vecina o del vecino al lado, yo lo compartí ya esto, y sale una mujer y le dijo, señora, ¿conoce a la hermana tal? ¿Hermana? ¿Qué hermana? Y nosotros le decíamos de acuerdo a nuestro vocabulario, era hermana en Cristo nuestro. ¿Qué hermana? ¿Qué hermana? Ah, nosotros venimos de una iglesia evangélica y queremos visitarle a esta hermana. ¿Hermana? ¿Esa mujer? ¿Y va a una iglesia? Sí, nosotros sonrientes, porque esa parece que no es cristiana ni cree en Dios, porque tiene un odio encima y nos larga todo el perfil de la hermana. Y nosotros nos quedamos admirados, realmente. Díganle que vaya a la iglesia, si es que dice que vaya en serio a la iglesia, como dudando de que iba. Y nosotros al volver, no la encontramos, al tiempo le preguntamos, hermana, vengo que queremos hablar con usted. Fuimos a visitarlos. ¿Cuándo? ¿Cuándo fueron? ¿Por qué no me avisaron con tiempo? Y si usted no vino, pero estuve haciendo un viaje. ¿Pero por qué me visitaron? ¿Por qué? ¿Hay un problema? Y nos empezó a mirarnos con una confrontación como si tuviéramos culpa de algo y estábamos haciendo la obra de Dios. ¿Y con quién hablaron? Con la vecina del lado, pero la íbamos a golpear. Con ninguno usted tiene que hablar, si no es conmigo. Dice, no, son mala gente, son esto. Y habló cosas que mejor no reproducirlas. Y realmente, ¿tendrá a Cristo o se la creyó? Porque Cristo es cambio, pero también es crisis, una crisis de identidad con respecto a nuestra identidad vieja, de ser de una manera de ser, de un comportamiento natural, a empezar a tener un comportamiento espiritual que no lo pide el pastor, lo pide Dios con todo lo que representa la palabra de lo que significa en la nueva creación que Él nos dio en Cristo Jesús. Estaba leyendo el libro de John Stott, Contracultura Cristiana, un bestseller realmente. ¿Y qué significa contracultura cristiana? Que la cultura de este mundo tiene una contra, que es la cultura de Cristo. Y la cultura de Cristo, ¿quiénes tienen que manifestarla? ¿Quiénes tienen que expresarla? ¿Quiénes tienen que mostrarla? Son los verdaderos hijos de Dios. De lo cual, hermanos queridos, la palabra habla. Y la palabra es muy clara, muy definitoria, con comportamientos, actitudes, formas, conductas que tienen que ver con nuestra propia vida en la trascendencia de todos los días. Tal vez muchas veces yo insultaba y hasta mentía para zafar o para quedar bien y hasta me enojaba y me enojaba mal. Pero ahora en Cristo me sigo enojando. ¿Por qué? Porque es la naturaleza humana que todavía está latente, influencia, y tiene que ser gobernada por el Espíritu Santo y por el Señor, que lo que representa el Señor es autoridad máxima de la cual nosotros debemos sujetarnos. Por eso, hermanos, hábitos santos, ¿qué significarán? Reconocer la necesidad que tenemos de un hábito para empezar a practicarlo. ¿Y qué es un hábito? Es una costumbre común y corriente que nosotros lo transformamos en hábito por reiteradas veces que lo hacemos lo mismo.
Cuando no te enseñaron cuando eras chico que tenías que lavarte los dientes, cuando eras chico tal vez nos costó y hasta refunfuñamos. Pero después uno se lava solo porque ya se acostumbró. Y así nos vamos acostumbrando a hábitos que realmente tenemos que darle valor. El hábito es una repetición de actos constantes que luego se internalizan en nosotros y ahora sale muy naturalmente. Como a muchos de aquí, y gloria sea a Dios, que el hábito de venir a la iglesia es una costumbre gloriosa, de lo cual no hay que llamarlos, no hay que decirle, hoy tenemos reunión de culto, cuando el verdadero Hijo de Dios viene presuroso a estar ante la presencia del Señor. Ahora, el que comparte tal vez una religión en donde yo hago esto para sentirme satisfecho o para cumplir con alguna persona, por supuesto, tal vez elija el día que quiera venir o el momento en el cual me duele el zapato mucho más o el pelo mucho más, que me haga falta que alguien ore por mí. Gracias a Dios no lo digo por nadie que está acá, ¿no? Por nadie, para que no se sienta aludido. ¿Lo dirá por mí el pastor? No, por nadie, hermano. Pero realmente es el espectro en todas las congregaciones del Evangelio, en todas partes del mundo, que sucede lo mismo. ¿Entendés? Dice la palabra de Dios en el versículo 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y Juan en 8:44, Jesús les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Qué palabra dura, ¿no? Que le digan a alguien, vos tenés tu padre es el diablo. Ay, Señor. Gracias a Dios que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Amén. Y lleno de amor, de gloria, de luz y de bendición para aquellos que son sus hijos. Y realmente, la verdad, hermano, es una antorcha, pero una antorcha gigante. Por eso todos intentamos pasar deprisa con los ojos cerrados, temiendo quemarnos. Goethe dijo eso. Un hombre que valora la verdad nunca tiene que tener miedo a que lo descubran. En cambio, aquel que está acostumbrado a mentir, teme permanentemente que lo descubran y quedar mal con que lo descubran, hermanos. La mentira tiene patas cortas, de la cual la verdad a la final la alcanza siempre. Entonces, mira, no mientas porque la mentira tiene patas cortas. Y a mí, cuando dice la palabra de Dios que el que miente, su padre es el diablo, porque el del diablo es padre de toda mentira. ¡Wow! Así que eso da señalamiento. Si uno tengo la costumbre de mentir, ¿y quién es tu papá? Uno tendría que decirle, ¿ah? Y mi papá es Dios, ¿viste? Y se regordean con Dios y hay que ver si está Dios. Porque, hermanos queridos, el apóstol Pablo repite el mensaje y comparte el mensaje tan fuerte porque similiturmente lo comparte en otros libros que son doctrinales. ¿Por qué? Porque hacía falta tomar un comportamiento que marcara una diferencia a la gente que estaba en el mundo. Porque hoy muchos se visten igual que el mundo, viven igual que el mundo, hablan igual que el mundo, se comportan igual que el mundo. ¿Y dónde radica la diferencia de lo cual cada uno tiene que mostrar a Cristo? ¿Entendés? Uno dice, ¿cómo empiezo a cambiar? Yo tuve que empezar y me costó sangre, me costó mucho. Yo siempre comparto que vengo de un ambiente muy vulgar, muy escabroso, donde siempre con apariencia, con vocabulario, haciéndome el machito, el hombrecito, hablaba muy vulgarmente como para decir, en este ambiente no paso desapercibido, ¿entendés? Era morocho, soy morocho, mejor dicho, y a mucha honra. Soy morocho, pero resulta que me hacía falta todo el agregado de la cultura del mundo para que en cualquier ambiente hacerme sentir como si fuera de ese ambiente. Y era un ambiente del mundo.
Pero cuando mi querido hermano, el pastor Obando, me dice una vez, Juan, que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos, porque vos te estás convirtiendo a ellos, ¿no ves? ¿Por qué? Porque él me encuentra infragante en una mesa, en una comida con todos los compañeros de trabajo, y él estaba atrás mío, y yo gritándole a los compañeros, vamos, che, esto, y hablando vulgarmente, y los compañeros comían y se reían. Digo, ¿qué te reís vos? Y me hacían señas de atrás, y cuando yo me doy vuelta atrás, mi hermano me hace. Y le digo, bueno, ya seguimos hablando con ustedes, le digo, y me voy a la oficina mía, cierro la puerta. Y le digo, ¿quién va a creer que estás en Cristo? Vos estás en la carne y con el diablo, me dijo. Digo, después me enteré que me lo dijo con amor. Digo, vos estás con el diablo porque la gente no te va a creer, no ve que estás hablando igual que ellos, te estás comportando como ellos, no marcas ninguna diferencia. ¿En serio, está Cristo en vos o vos te lo inventaste? Me dice, en la oficina. Bueno, no te pongas a exhortarme vos acá. ¿No ves que los empleados oyen? Y que oigan, me dice, vos tenés que cambiar. Bueno, ya voy a ver, ya voy a cambiar. Allí, ¿para eso viniste? No me invitaste a comer. Encima querés comer después que me retaste, le dije. Así que fuimos a comer. ¿Y qué pude analizar? Que tenía razón. Se fue y me quedó la reflexión. Y dije, tengo facilidad de palabra para insultar, para hablar cualquier cosa, y eso tiene que cambiar. Y me propuse empezar a cambiar. Y empecé a cambiar, ¿sabes qué? Pensando, lo que voy a hablar es bueno o malo. Y después encontré un dicho, dice, antes de poner tu lengua en movimiento, poné tu cerebro en funcionamiento. Y me vino bien, porque empecé a reflexionar, a meditar si valía la pena mencionar algo, insultar, decir esto, ¿quién va a recibir? ¿Qué devolución voy a tener? ¿Voy a marcar la diferencia de que soy distinto al ambiente o voy a ser uno igual que todo en donde Cristo no marcó ninguna diferencia en mí? Y es en vos y en mí que tiene que Cristo marcar en primer lugar la diferencia para que uno mismo realmente sienta. Tengo a Cristo, me lo inventé. Y yo sé que tengo a Cristo, por eso actué de esa forma, hermano. Mark Twain dijo, si dices la verdad, luego no tendrás que recordar nada más, tal vez para cambiar algo, ¿no? La integridad es decirte la verdad a ti mismo. La honestidad es decir la verdad a otras personas. La verdad te hará libre, pero siempre romperá cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que rompe la verdad? Las cadenas de la mentira, las cadenas de la esclavitud del comportamiento, mostrando una cara de la cual tal vez no seas y tal vez queriendo agraciarte con alguien o algunos donde Cristo no es tenido en cuenta, ni mencionado, ni le es llevado el apunte. Por eso, hermanos queridos, el hábito de hablar verdad es empezar a hablar uno mismo la verdad. Vengo a la iglesia, vengo al grupo de célula, pero ¿para qué vengo? Para que Cristo sea tenido en cuenta en mi corazón y Él sea mi Dios, no para sonreír a los hermanos, que hace bien, no para decir te amo hermano, pero después uno sale a la calle y se confronta con el mundo, se confronta con el pecado, se confronta con el ambiente y uno se sumerge en ese ambiente donde no hay cambio que valga la pena porque ya sumergido no se manifiesta Cristo. ¿Te acordás cuando comencé la reunión? Que teníamos que ser luz, que la luz era lo que teníamos que mostrar como hijos de luz. ¿Amén? En segundo lugar, buscar la reconciliación. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. 2 Corintios 5, 16 al 18 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún sí a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esta palabra también es para mí, hermanos, que tenemos que tratar de reconciliarnos. Y muchas veces la animosidad negativa dura, el encono, la rabia, el enojo, y el diablo aplaude, como diciendo, voy a estar una semana con bronca, con trompa, con rabia, para ver si esto cambia. Y no cambia, es uno el que tiene que cambiar. Y me incluyo en esto, ¿por qué? Porque uno tiene que empezar a tomar en serio al Señor, porque Él nos reconcilió con todo lo que representaba pecado y nuestra carne, para que no seamos gobernados de nada, y sí gobernados por el Señor y el Espíritu Santo. Amén. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué menciona la palabra iniquidad? ¿Se acuerdan que le enseñamos qué era iniquidad? Iniquidad es pecado, pero un pecado de extrema malicia y maldad. Es decir, me peleé, ahora le corto los víveres. Me peleé, ahora hago esto para que sufra. Me disgusté, punto, hago esto para que se duela, para que se moleste, para que se le hierva la cabeza. La iniquidad es la malicia que gobierna a muchos como si fuera un desquite, como si fuera algo, ¿entendés? Y la iniquidad es un pecado, hermanos, peligrosísimo, porque el diablo está metido en ello. Uno se puede enojar y Dios dice, airaos, pero no pequéis. Jesús se enojó con los cambistas cuando los echó del campo, del templo. Pero el pecado no tiene que reinar, no tiene que gobernar, no tiene que ser un ídolo en donde vos te enquistes en el comportamiento de seguir enojado y creer que con eso uno domina la situación y es el que manda y el que reina. Cuando te puedo asegurar, al diablo le conviene y aplaude, porque nosotros tenemos la reconciliación con Cristo que tiene que primar en su amor. ¿Yo quiero honrar a Dios o quiero honrar al diablo? ¿Yo quiero cambiar mi vida y voy a depender de alguien con que me enojé para que me haga cambiar a mí? Cuando Dios es el que tiene que ser el que influencia espiritualmente de tal forma que cambiemos por Dios y en Dios para tener permanencia en ese cambio y estar dispuesto a perdonar siempre, 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 que es a los que nos mandó el Señor. Ah, no, pero yo no voy a perdonar porque no se lo merece. ¿En qué nos transformamos si no perdonamos? En dioses en miniatura. ¿Por qué? Porque el perdón no es sentimiento. El perdón es obediencia a Dios, porque la palabra dice, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, yo no los perdonaré a ustedes en Cristo Jesús. Si uno no perdona, no es perdonado por Dios. Y si uno no perdona, está atado al pecado, al odio, a la rabia, a la bronca, a la ira y a todo lo que gobierna el diablo, para que nosotros no seamos libres, sino que seamos esclavos de un comportamiento que no es para nada de Dios. Por eso que airaos, pero no pecáis. El pecado es, quiero maldad o malignidad para la persona con la que me enoje. Y eso no tenemos que darle lugar, hermano, porque si no vamos a andar mal y mal. En tercer lugar, debemos trabajar y no hurtar más. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Segunda Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Lo dijo el apóstol Pablo, no el pastor Juan Obando. Si a vos te cuesta trabajar, y dice, es parte de la palabra de Dios, y no comas. ¡Wow! Qué duro, ¿no? Por supuesto, el trabajo es de Dios. ¿Amén? ¿Qué es lo que no es de Dios? El empleo es del mundo. El empleo es del mundo, el trabajo es de Dios. Y dijo Dios, 6 días trabajarás y un día descansarás.
pero el empleo es del mundo. Y dice que en lo futuro escaseará el empleo. Por eso que va a haber muchos microemprendimientos de los emprendedores que ahora están surgiendo en todo lugar, ¿no? Pero el trabajo Dios lo dio. Todo es trabajo. ¿O no te cuesta levantarte? ¿Ah? ¿O no te cuesta poner a estudiar? ¿O no te cuesta ir todos los días a trabajar? Todo es un costo. ¿Cuándo se cambia el costo? Cuando se transforma en hábito. Cuando vos tenés el hábito de levantarte para trabajar, tenés el hábito para ir a donde tenés que ir y ya no lo sentís tanto. Yo me acuerdo que caminaba 22 cuadras para llegar a mi empleo, al empleo. Tenía 19 años y pero es lejos, esto, no, y me hacían mil pensamientos en mi mente. Y empecé a caminar y llegué rápido y me acostumbré y fui caminando. Podía tomar un colectivo que me dejaba 2 cuadras, pero iba caminando. Y ya después no me costó nada, como no me costó trabajar, ni moverme, ni hacer determinadas tareas. Y cuando me dijeron, tenés que ser esforzado, mostrate los patrones, vos no tenés que depender de los compañeros, tenés que vos ser el que te ocupes en el empleo para generar un buen puesto en el día en cualquier momento que te toque. Así que no me distraje con compañero alguno, me dispuse a trabajar y a moverme y a ser esforzado, y a los 6 años vino la promoción, vino la bendición, y a los 7 años me mandaron acá a Buenos Aires como encargado general de una empresa con 23 años cumplidos para manejar personas, ¿entendés? Y gracias a Dios que no me dejé llevar por los comentarios, por los que te soplan la oreja, los que dicen no andes con el patrón. No, yo tenía el objetivo de trabajar. Y no lo cuento porque no soy el único. Gracias a Dios, en esta congregación hay muchos trabajadores. ¿Amén? Por eso que el Señor quiere que trabajemos. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Colosenses 3, 23 al 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no con nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirvan a Cristo el Señor. ¿Viste cuando entra un patrón a la empresa? Ahí viene el patrón, empiezan a agarrar los libros, empiezan a mover cajas, ¿viste? Como para mostrarle que están trabajando. Es muy común, ¿no? Pero cuando vos tenés el patrón en los cielos que se llama Dios y creés por tu fe que Él está viendo y observando lo que uno hace y que vos lo que haces, lo haces para Él, Él va a premiar tu labor, va a promocionar tu empleo, va a producir que vos tengas más ganancias porque Él es fiel para con sus hijos y se encarga minuciosamente de que seamos prosperados en todo. ¿Amén? Y te aseguro que es así, porque en cambio vos trabajás para tu patrón y ¿qué patrón te aumenta el sueldo? Todos van a decir, no, está mal la situación, no hay plata. Y me tienen que pagar muchas cosas, pero no pretendas escuchar de otro lado, estamos de sobra, hay un montón de dinero, gracias porque nos está floreciendo todo, tenemos las arcas llenas. No. Están trabajando mucho, pero siempre falta todo. Es como el dicho, ¿viste? El que no llora no mama. Dicen, ¿no? El dicho popular. Pero no tenemos que depender de eso. Debemos, hermanos, hablar bien. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. No te vas a poner a hablar con el hermano, a cantar el Salmo 23, porque te va a mirar raro, ¿viste? Este es muy místico, este se volvió muy espiritualoide. No, te está diciendo Dios que tenemos que hablar correctamente, bendecirnos los unos a los otros, en amor, tratándonos afablemente, no descortésmente, no cortantemente, no así nomás. Y vos te das cuenta que hay muchos que tratan diplomáticamente y protocolarmente. ¿Cómo es esto?
que siempre te saludan, siempre te miran un segundito y después te ignoran por completo. ¿Conoces a gente así? Amalos, porque dice Dios que tenemos que amar a nuestro enemigo, ¿no? Pero me acuerdo con un presidente de una corporación muy grande, habla conmigo, le digo, oh, Lobando, ¿cómo andás? ¿Bien? Y me tenía a la cara, y me dice, sí, ¿cómo me alegra verte? Sí, a mí también. Y miraba todo, y claro, y me molestó un poco, y claro, y él me tenía la mano, me solté la mano y me le puse a ver al frente, le digo, estoy acá, le digo, ¿sabes? Digo, sí, estoy hablando con vos. Le digo, no, vos estás mirando a todo el mundo que pasa, a mí no me prestás atención. Te digo, tenía confianza con él, digo, cuando habla, mirá los ojos, habla, porque eso es respeto, le digo, ¿sabes? Es respeto, ¿sabes? Hay gente que te saluda afablemente, pero no te registra, no te presta atención. Y es triste, ¿no? Hay una persona que estuvo hablando conmigo, una autoridad que la conozco, todo, me dio la tarjeta, hablamos como 10 minutos. Y le dije, ¿por qué no te venías a tomar un café? Tomá la tarjeta, llámame. Lo llamé 8 veces, nunca me atendió. Nunca me atendió. Y yo no suelo mandar por audio, che, me cortaste, nada, ¿viste? Me clavaste el visto, como dicen los chicos. Nunca contesto nada, pero cuando estoy de frente me gusta hablar y decir las cosas, porque creo que es lo que corresponde, ¿no? Y tenemos que hablar afablemente, no lo puse contra la pared, ni le dije sos culpable, sos pecador, ni nada. Simplemente hablamos y entonces te pido 1000 perdones. Sinceramente, no va a volver a ocurrir. Y cada vez que le mandaba un audio me contestaba. Y cada vez que él me mandaba un correo, porque yo le dije, vos me mandás correo porque tenés 2 secretarios que te hacen los correos, le dije yo. Y me dice, soy yo, Juancito. Así que te contestame. Y yo le contestaba, te digo. Y realmente, bueno. Pero son formas y formas, ¿no? Digo, debemos vivir llenos del Espíritu Santo en cuarto y último lugar. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Realmente. Efesios 5:18. No embriaguéis con vino en la cual hay disolución. Más bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y hermanos queridos, había recibido hace como 10 días la invitación a un campamento a ministrar un taller para los jóvenes. Y sinceramente le contesté que le iba a responder al pastor que me invitó. Y hoy me acuerdo que le contesté, sí, creo que voy a estar presente en el campamento, pero no le di la seguridad ni nada. Y me había dado el tema, yo anoté el tema. Ahí que, cierto que no le contesté bien a este pastor. Y han pasado como 10 días ya. Así que hoy le mando el audio, diciéndole que voy a estar presente para compartir a los jóvenes el taller que me pidió. Y el pastor me dijo, sí, recuerda el tema que le di, viviendo en el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Y ese tema no me lo dio. Y yo me fijo que me dio otro tema. Y digo, y no me puse a contestarle, pero vos me dijiste otro tema, nada. Yo me sujeto a lo que digan. Y ese tema voy a preparar, ¿no? ¿Pero por qué comparto esto? Porque es el punto último y creo que tiene que ser el primero en nuestra vida para evaluar si nosotros tenemos sensibilidad del Espíritu Santo. Me puse muy triste y le comenté a un hermano el otro día que Sansón se durmió. Dice el texto bíblico, Sansón se durmió y ni se dio cuenta que el Espíritu Santo se había ido de él. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y se iba. Y cuando Pablo iba predicando, dice que se encontró con ciertos discípulos en el libro de Hechos y les preguntó, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis en Cristo? ¿Y qué le contestaron los discípulos de Juan? Ni siquiera hemos oído del Espíritu Santo. ¡Wow!
¿Oíste del Espíritu Santo? Gloria a Dios por los que oyeron. ¿Lo experimentaron al Espíritu Santo? Gloria a Dios por los que dicen amén. Pero alguno puede decir, yo no, o ni sé, quizás, me imagino, viste que uno tiene una parte carnal en su naturaleza, ¿no? Pero eso es algo fuerte, hermanos queridos. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Yo anoté algunos versículos como para culminar. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La carne es la que te tira a los hábitos mundanos de nuestra vieja naturaleza. El Espíritu es lo que te va a inculcar la nueva naturaleza que es en Cristo Jesús, para vida nueva, para testimonio, para hacer luz en este mundo y para mostrar el nuevo hombre creado a través de Cristo en tu vida. El versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si vos querés justicia de esa ley divina que Dios estableció con los 10 mandamientos, el Espíritu avala, el Espíritu Santo totalmente te contiene para que todo lo que es la ley moral de Dios esté totalmente ministrando, conteniendo y totalmente influenciando en nuestra vida diaria por lo que es el Espíritu Santo, que ya contiene todo lo que representa la santidad del Señor. Por eso, hermanos, tenemos que empezar a buscar más del Espíritu, vida en el Espíritu, empezar a creer. Esta reunión es natural, sí, pero es carnal más que espiritual o espiritual más que carnal. Espiritual más que carnal. Y eso tenés que incorporarlo para que luego al partir de este lugar te digas y me diga, soy más espiritual que carnal. Y eso tiene que ser no tan solamente una motivación, sino un vector totalmente que a nosotros nos ministre todo lo que representa lo espiritual del Señor. Dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Así que yo pregunto, ¿el Espíritu Santo de Dios se puede sentir en uno mismo de alguna forma? Yo no voy a pedir que des testimonio de qué forma, pero te puedo asegurar, sí se siente, sí se siente. ¿Por qué? Porque te ministra a tu conciencia en primer lugar y te inspira para que solamente busques a Dios, su verdad y todo lo que representa a Él en tu nueva ahora vida en Cristo Jesús. Porque si no, su palabra no vale, las promesas de Dios no sirven y eso no es así. Dios es poder, palabra, autoridad, guianza y toda la unción de su Espíritu acompañando todo lo que representa a Él. Versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué significa la palabra vivificar? Volver a la vida. El Espíritu Santo nos vuelve a la vida para que es la vida de Dios para vivir en este mundo. Ahora, si vos decís o alguien dice, no entiendo nada, o no siento nada, o no experimento nada, yo creo que tendría que ser un sentir de ir a hablar con un pastor, un líder, una referencia, para decir, ¿por qué? ¿Qué me está pasando que no siento? ¿Qué pasa conmigo porque quiero sentir? Porque Dios dice la palabra, Dios bendice la voluntad dispuesta.
Pero si vos o alguno no tiene voluntad de inquirir, de saber, de aprender, de querer ver qué está pasando con la vida espiritual, hermano, Dios está administrando su palabra y depende en nosotros responder si recibimos o no esa palabra que Él da. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hijos de Dios. Pregúntale, Espíritu Santo, ¿esto es lo que quieres que haga? Y si es de Dios lo que uno va a hacer, el Espíritu te confirmará. Si no es de Dios, algo va a suceder, algún malestar va a pasar, algo nos va a hacer sentir raro, porque lo que es el Espíritu solamente recibe de Dios, lo busca a Dios, quiere la verdad de Dios y tiene la guianza de Dios, nada más. No del mundo, ni de los sentimientos nuestros, ni de lo que nosotros pensamos, creemos que es así. Versículo 16 y último. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es palabra de Dios, palabra contundente, palabra reveladora, palabra verdadera, hermanos queridos. Y el Señor realmente quiere un cambio en nosotros, que mostremos hábitos santos. Si hacía tal cosa antes, no la hagas más, si sabes que no es de Dios. Y confrontate con lo que representa a Dios y ponete a cuentas con Dios para decir, quiero empezar a cambiar. Quiero que los vecinos me escuchen de una forma distinta de hablar. Quiero que mis compañeros de trabajo me vean como alguien que está tocado por Dios. No para mandarme la parte como para que yo soy mejor. No soy mejor ni peor que nadie, pero soy alguien que Dios está guiando en un comportamiento nuevo, para que en todo lugar ya tengas incorporado lo que representa a Dios, lo que quiere Dios, lo que quiere ver Dios, lo que quiere mostrar Dios con aquellos que son sus hijos. Hábitos santos. Pedirle al Espíritu Santo que te muestre qué hábitos tenés que adquirir. Empezá, si te cuesta leer la Biblia, ponete a leerla y peleate con vos misma, vos mismo. No decía el salmista, diré a mi alma, dile a Jehová, alma. Es decir, a mí no me vas a ganar, diablo, voy a ponerme a leer, por más que a vos no te guste y a mí me cueste. Voy a ganar en el nombre de Jesús. Aunque sea un versículo voy a leer. Y no te rías porque no es nada. Un versículo no es nada, pero un capítulo por lo menos. Voy a orar a Dios. Decirle 2 minutos, 2 segundos, Señor, gracias en el nombre de Jesús por este día. Y ya es una oración, porque orar es hablar con Dios. Uy, tengo que ponerme a orar. Uy, tengo que ponerme a leer la Biblia. Uy, tengo que mostrar una cara de buenito cuando siempre fui malito. Yo te digo, como le dije a una persona hace tiempo, dice que un psicólogo, esto no sé si lo comenté, un psicólogo en el año 1600 no sabía ya cómo tratar a su cliente. Y ya había probado todas las terapias, habida y por haber. Y le dice la persona, ¿qué tengo que hacer? Oriénteme para que yo pueda cambiar algo. Y le dijo, ¿qué querés cambiar? ¿Querés ser más seria? ¿Querés hablar de otra forma? Sí, quiero cambiar mucho. Dice, bueno, yo te voy a invitar, ¿vos sabés más o menos lo que hace la persona que vos querés ser? Sí, los admiro esas personas que muestran un temple, muestran una seguridad, muestran un comportamiento. Admiro, bueno, entonces vos empezás con esa imagen que tenés de las personas a fingir que vos lo estás haciendo y así te vas a convencer para que luego hagas lo mismo, le dijo. ¿Se entiende esto? Fingí que vas a comportarte de otra forma y vas a terminar haciéndolo. Vos no finjas ser mejor creyente, no finjas ser de otra forma. Empezá a ser veraz en lo que propones con Dios
porque Dios te ayuda, Dios te contiene, Dios te guía para que vos puedas llegar a crecer hasta la estatura de Cristo. Amén. Para que nuestros hábitos ya sean conocidos y no que alguien te tenga que insistir, hacer esto, hacer lo otro, cuando el Espíritu Santo dice que es el maestro que ya tenemos de parte de Dios para empezar a cambiar. Amén.